Amigas, amigos, ¿qué tal? Concluyendo con el retrato que iniciamos la semana pasada de las muchas caras de Gilbert Keith Chesterton, comprobamos que el príncipe de las paradojas es un caso especial y diferente al resto de autores. No es un novelista, sino un ensayista que ocasionalmente recurre a una narración humorística y a veces deliberadamente disparatada. Su tema es el descubrimiento del Mediterráneo. Habiéndose puesto a inventar una religión personal que satisficiera sus exigencias humanas, al final resultó que había dado con la ortodoxia católica. Rubicundo y jovial, amigo de la sensatez y la buena mesa, Chesterton entona la alabanza de lo cotidiano y real, de la cordura y la normalidad, frente a todo romanticismo excepcional. Como aspecto externo, aunque discutible, realiza la exaltación apologética del cristianismo. Pero aparte del valor religioso de su obra, Chesterton es también un risueño satírico que desmonta las paradojas del mundo intelectual moderno y uno de los primeros escritores de nuestro tiempo, por sus virtudes retóricas y por su destreza literaria. La limpidez y el orden son constantes de todas las obras de Chesterton. Desgraciadamente, Chesterton procuraba extraerles una moral y de ese modo rebajarlas a meras parábolas. Felizmente, nunca lo conseguía del todo. Aunque no compartamos su teología, como tampoco la que a Dante inspirara la Divina Comedia, las dos fueron imprescindibles para la creación de la obra de Gilbert Keith Chesterton, una obra vastísima que, como afirmara Borges, no encierra una sola página que no ofrezca una felicidad. Bienvenidos a Maldita Literatura. ¿Por qué hay que leer a Gilbert Keith Chesterton? Porque fue uno de los grandes clásicos ingleses mejor apreciados en español. Probablemente si Borges no hubiera insistido tanto en hablar de la obra de Chesterton, hoy en día no se estaría reeditando como se reedita la obra de Chesterton en España, en México, en Argentina, en Chile y en diversos países hispanohablantes. Se reedita mucho más en español que en inglés. Chesterton fue un autor de extraordinarios cuentos policiales, como la saga del Padre Brown, pero también Chesterton fue autor de ensayos memorables y era un extraordinario polemista. Era alguien capaz de discutir con eminencias de su tiempo como Bernard Shaw y obsequiarnos unos libros tocando los temas más polémicos de su tiempo, porque Chesterton además se convirtió al catolicismo y por lo tanto fue alguien que de una manera militante defendió la doctrina católica ante sus impugnadores en un país como el Reino Unido, donde los católicos siempre fueron minoría. Pero Chesterton lo hacía desde el humor, no desde el dogmatismo. Chesterton lo hacía desde la curiosidad, no desde la actitud cerril. Chesterton lo hacía tratando de invitar a cualquier persona que estuviera fuera del ámbito de su pensamiento a tener la curiosidad por aquellas cosas que a él lo motivaban. Poeta, dramaturgo, ensayista, articulista, Chesterton es un banquete para cualquiera que quiera leerlo. Durante su juventud, Chesterton se interesó por el ocultismo. En su autobiografía, publicada poco después de su muerte, señala que dentro del grupo de los que realizaban espiritismo o juegos con el demonio, él era el único que realmente creía en el diablo. En su búsqueda de la verdad, Chesterton, hombre abierto y de gran mentalidad, no se detendría ante ningún muro. Siempre, dirá, antes de romper un muro, hay que preguntarse en primer lugar por qué lo han construido. Ante la idea general y comúnmente aceptada de que el saber de nuestros antepasados es inferior al del presente, con sus innegables progresos científicos y tecnológicos, Chesterton responderá que las verdades elementales no necesitan sofisticadas herramientas, sino simplemente un corazón sencillo. Escribirá: mi primera y última filosofía, en la que creo con inquebrantable certeza, la aprendí en el cuarto de los niños. Puede decirse que la aprendí de una niñera, o, lo que es lo mismo, de la solemne sacerdotisa de la democracia y la tradición. En 1901 contraerá matrimonio con Frances Bloch, autora de versos, canciones y obras teatrales escolares, practicante anglicana, con quien Chesterton alcanza la estabilidad emocional necesaria para normalizar su primer desorden existencial. Ella le ayudará desde una postura de militante agnóstico que había mantenido Chesterton desde su juventud a su acercamiento al cristianismo. De esta fe anglicana, en la que por convención social
Chesterton había sido bautizado, pasa a buscar y encontrar su salvación en la fe de Roma, a la que en 1922 se convirtió y de la que extrañamente afirmó que se basa en el sentido común. Su mujer también se convertirá al catolicismo 4 años después. Chesterton arguyó que la rareza del catolicismo se ajusta a la rareza del universo, del mismo modo que la extraña forma de una llave se ajusta exactamente a la extraña forma de una cerradura, y redactó sendas biografías sobre San Francisco de Asís y Santo Tomás de Aquino. A la idea del superhombre de Nietzsche, acariciada por autores como Bernard Shaw o Herbert George Wells, Chesterton respondería con un ensayo titulado ¿Por qué creo en el cristianismo?. Sobre las críticas al conservadurismo de la Iglesia católica, argumentará que no desea una Iglesia que se adapte a los tiempos, ya que el ser humano siempre sigue siendo el mismo y necesitado de una guía. En su ensayo ¿Por qué soy católico?, Chesterton plantea que la Iglesia católica es una especie de mapa de la mente, que se parece mucho al mapa de un laberinto, pero que de hecho es una guía para ese laberinto. Aparte de apologéticos ensayos teológicos, profundos estudios literarios, divertidas obras de ficción y poemas, el renombre actual de Chesterton se cimienta sobre todo en aquello que podríamos denominar la serie del Padre Brown, su personaje más famoso, un sacerdote católico de apariencia ingenua, cuya agudeza psicológica lo convierte en un formidable detective. Apareciendo por primera vez en El candor del Padre Brown, este brillante sacerdote detective reaparecerá en más de 50 historias que, reunidas a lo largo de 5 volúmenes, muy pronto traducidos al castellano por ese gran apasionado de las letras universales, que fue el ensayista, narrador, poeta y diplomático mexicano Alfonso Reyes, consolidaron la fama de Chesterton. El personaje del Padre Brown fue creado gracias a la amistad de Chesterton con el padre John O'Connor, de quien recibió el impulso decisivo para su conversión al catolicismo. Chesterton opinaba que la Iglesia romana tenía un conocimiento superior sobre el bien, pero jamás creyó o pensó que poseyera idéntico conocimiento sobre el mal. Y fue el padre O'Connor precisamente quien en las largas caminatas que realizaban juntos le demostró que también conocía profundamente la maldad, sobre todo gracias al sacramento de la confesión, donde escuchaba tanto sobre uno, sobre el bien, como sobre el otro, sobre el mal. Todos los relatos del padre Brown simulan ser policiales, sin embargo son mucho más. En cada uno de ellos, Chesterton nos presenta y propone un enigma, un misterio, que a primera vista es indescifrable. Se sugiere y baraja después una solución no menos mágica que atroz, una solución de tipo demoníaco o incluso sobrenatural, para al final alcanzar la verdad que procura ser razonable de este mundo. Cada uno de los cuentos es un apólogo, a la vez que una breve pieza teatral. Sus diálogos, su modo narrativo, la definición de los personajes como actores que entran y salen en escena y la de los lugares son excelentes. Antes del arte de la escritura, Chesterton había ensayado la pintura y toda su obra narrativa es curiosa y memorablemente visual. El misterio que nos sugiere un hecho imposible y sobrenatural en sí mismo se revela tan interesante como la propia y difícil solución de orden lógico que nos propone Chesterton. Mientras las ficciones detectivescas del padre Brown contrastan con la del inventor de género, Edgar Allan Poe, y siguen más bien la línea de Arthur Conan Doyle, en las que dedicará a ese otro investigador sedente, el gordo y plácido Mr. Pond, literalmente estanque, en una colección de breves novelas policíacas publicada poco después de su muerte, titulada Las paradojas del señor Pond. En ellas, Chesterton inaugurará la tradición de esos detectives que especulan
sobre la conducta humana a través de fuentes indirectas. Las paradojas del señor Pom son historias que giran en torno a un funcionario público, del que nunca se dice su nombre de pila, y solo sabemos que le llaman el señor Pom, un hombre común y corriente, que en medio de sus conversaciones tiene la costumbre de narrar paradojas, detrás de las cuales se esconde siempre una aventura de su vida, logrando así que muchos lo crean incluso demente. Por ejemplo, Mr. Pom llegará a decir con misteriosa naturalidad: claro, como nunca estaban de acuerdo, no podían discutir. O, aunque todos deseaban que se quedaran, no lo expulsaron, para luego referir una historia que ilumina asombrosamente sus observaciones. Jorge Luis Borges afirmó que cuando el género policial, esa invención de Poe, desaparezca, ya que es el más artificial de todos los géneros literarios y el que más se parece a un juego, el porvenir seguirá leyendo estas páginas, y no en virtud de la clave racional que el padre Brown descubre, sino precisamente en virtud del misterio, ese que nos sugiere un hecho imposible y sobrenatural y que se revela en sí mismo tan interesante como la propia y difícil solución de orden lógico que finalmente nos propone Chesterton. En las malas ficciones policiales la solución suele ser de orden material, una desconocida puerta secreta, un veneno, un disfraz, etc. En las buenas, por el contrario, es de orden psicológico, una falacia, un hábito mental, una superstición. Ejemplo de las buenas y aún de las mejores ficciones policiales es sin duda cualquier relato de Chesterton. Might be a map of the world, mightn't it? Yes. I think there's something very dangerous about these high places, even to pray from. You mean that one may fall over? I mean that one's soul may fall, even if one's body doesn't. I scarcely understand you, Father. Catholic dogma. And that blacksmith, he's a good man, but not a Christian. Hard, imperious, unforgiving. His religion was made up by men who prayed on high places, on hills and high crags, who learned to look down on the world rather than to look up at heaven. Humility is the mother of giants. One sees great things from the valley, and only small things from the peak. The blacksmith is innocent. Oh, yes, indeed, yes. You know, Vicar, I once knew a man who began like other men worshipping before the altar. And then he grew fond of high places to pray from. Nooks and corners and the belfry or the spire. And one day, in one of those dizzy places, the whole world seemed to turn below him like a wheel. His brain turned also, and he fancied he was God. So that although he was a good man, he committed a great crime. He took it upon himself to judge the world and to strike down the sinner. Now, he'd never have had such a thought had he been kneeling with other men on the floor. He saw all men crawling about like insects, and one in particular, strutting just below him, insolent, evident by a bright green hat. Also, he had in his hands one of the most awful engines of nature. I mean, gravitation. That mad and quickening rush by which all Earth's creatures fly back to her heart when released. You know, Reverend, if I were to toss a pebble over this parapet, it would come to Earth with the force of a bullet. If I were to drop a hammer, even a small one. No! Let me go! Let me go! Not by that door. That door leads to hell. How do you know all this? Are you a devil? I'm a man. Therefore have all devils in my heart. I know what you did, Vicar. At least I can guess the great part of it. When your brother turned his back on you to torment the idiot Joe, you snatched up the hammer to kill him. Your own impulse horrified you, and you fled into the church.
You came up here to pray. You saw your brother's hat below you, crawling about like a green beetle. And something snapped in your soul. You let God's thunderbolt fall. Unhappily, with the accuracy of the devil. How did you know it looked like a beetle? That was common sense. But hear me further. I know all this, but no one else shall. The next step is for you. I seal this with a seal of confession. I leave things to you because as yet you have not yet gone very far wrong as assassins go. True, you tried to blame the idiot Joe, but you knew he couldn't suffer death for it. That's one of the gleams it's my business to find in assassins now. Let's go down into the village. I have a bus to catch. You may go your own way, as free as the wind. I said my last word. Maestro de la ironía y de la paradoja lógica como motor de la narración, Chesterton era además un lúcido pensador sobre la realidad política y social que le rodeaba, defendiendo la sencillez de los primigenios valores cristianos y fundando una publicación con su amigo, el también escritor británico de origen francés, Hilaire Belloc. Este otro apologista católico tuvo una gran influencia sobre Chesterton en su acercamiento al catolicismo. Juntos incursionarán en lo que tras la Primera Guerra Mundial será conocido como el distributismo, un sistema económico, político y social que exigía una mayor distribución de la riqueza y de la propiedad, y a menudo asociado con el cooperativismo. Basado en las enseñanzas de la doctrina social de la Iglesia Católica y articulado por el Papa León XIII en su encíclica de 1891 Rerum Novarum, tanto Chesterton como Hilaire Belloc defenderán y aplicarán en sus obras estos principios de justicia social de lo que consideraban como una alternativa al socialismo y al capitalismo, una especie de tercera vía económica. Esencialmente, el distributismo sostiene que mientras el socialismo no permite la propiedad privada de los medios de producción, ya que se encuentran bajo el control del Estado, y el capitalismo solo a unos pocos, lo realmente importante sería asegurar que el mayor número posible de personas se conviertan en propietarios de los medios de producción. Encontramos un resumen del distributismo en la siguiente declaración de Chesterton. Demasiado capitalismo no quiere decir muchos capitalistas, sino muy pocos capitalistas. Curiosamente, esta doctrina social conseguiría cierta notoriedad en España, donde se editó el libro Las exigencias de la doctrina social de la Iglesia, el ejemplo de Chesterton. Y será más conocido aún el distributismo por su influencia sobre el economista Schumacher, que también se convertiría al catolicismo y autor del libro Lo pequeño es hermoso, una conocida obra que cuestiona el Producto Nacional Bruto como medida del bienestar humano, enfatizando que éste debería consistir en la obtención de un máximo de bienestar con un mínimo de consumo. Y en su epílogo subraya la necesidad de que ideales como justicia, armonía, belleza y salud se antepongan a la filosofía del materialismo. Por su parte, Belloc también escribió un libro en colaboración con el hermano menor de Chesterton, Cecil, titulado El sistema de partidos, en el que hacían pedazos al Parlamento británico. Las ideas de Chesterton y Belloc chocaron con otros importantes intelectuales del momento, como H.G. Wells o George Bernard Shaw. Este último llegaría a denominar a la pareja como el monstruo Chester-Belloc, haciendo un juego de palabras entre Chesterton y Belloc, debido a la influencia que ambos tenían en la prensa de la época y al ardor con que defendían sus creencias. Al final de su libro Lo que está mal en el mundo, Gilbert Keith Chesterton alude a una ley promulgada en aquel periodo en el Reino Unido, según la cual, para evitar las epidemias de piojos en los barrios pobres, los niños de la clase obrera deberían llevar las cabezas rapadas. Los pobres, escribe Chesterton, se encuentran tan presionados desde arriba, en sus mundos de miseria tan apestosos y sofocantes, que no se les debe permitir tener pelo, pues, en su caso, ello significa tener piojos. En consecuencia, los médicos sugieren suprimir el pelo. No parece habérseles ocurrido suprimir los piojos. Y es que sería largo y laborioso cortar las cabezas de los tiranos. Es más fácil cortar el pelo de los esclavos. En el razonamiento que hila la conclusión de este formidable libro, Chesterton sostiene que la lección de los piojos de los suburbios es que lo que está mal realmente son los suburbios, no el pelo. Y llega a afirmar cosas verdaderamente sorprendentes, como la siguiente: solo por medio de instituciones eternas como el pelo podemos someter a prueba instituciones pasajeras como los imperios.
Durante todo este libro, Chesterton va buscando un punto de referencia, un punto de partida sobre el cual construir todo un orden social y más allá del cual no tiene sentido defender nada. Inicia de este modo el último y bellísimo párrafo de este sorprendente libro, Lo que está mal en el mundo. Hay que empezar por algún sitio, y yo empiezo por el pelo de una niña. Cualquier otra cosa es mala, pero el orgullo que siente una buena madre por la belleza de su hija es bueno. Es una de esas ternuras que son inexorables y que son la piedra de toque de toda época y raza. Si hay otras cosas en su contra, hay que acabar con esas otras cosas. Si los terratenientes, las leyes y las ciencias están en su contra, habrá que acabar con los terratenientes, las leyes y las ciencias. Con el pelo rojo de una golfilla del arroyo, prenderé fuego a toda la civilización moderna. Porque una niña debe tener el pelo largo, tiene que tener el pelo limpio. Porque debe tener el pelo limpio, no tiene que tener un hogar sucio. Porque no debe tener un hogar sucio, tiene que haber una madre libre y disponible. Porque debe tener una madre libre, no tiene que tener un terrateniente usurero. Porque no debe haber un terrateniente usurero, tiene que haber una redistribución de la propiedad. Porque debe haber una redistribución de la propiedad, tiene que haber una revolución. La pequeña golfilla del pelo rojo, a la que acabo de ver pasar junto a mi casa, no debe ser afeitada, ni lisiada, ni alterada. Su pelo no debe ser cortado como el de un convicto. Todos los reinos de la tierra deben ser mutilados y destrozados para servirle a ella. Ella es la imagen humana y sagrada. A su alrededor la trama social debe oscilar, romperse y caer. Los pilares de la sociedad vacilarán y los tejados más antiguos caerán, pero no habrá de dañarse un solo pelo de su cabeza. Innecesario hablar de la magia y del brillo de los cuentos de Chesterton, que combinan el horror fantástico y el análisis detectivesco junto a otras muchas virtudes. Chesterton efectivamente es un ortodoxo, pero no un mero conservador y menos aún un reaccionario, y llegará a escribir: para el ortodoxo siempre habrá motivos para la revolución, porque toda revolución es una restauración. Su adolescencia correspondió al fin del siglo del XIX, que íntimamente padeció a esos años desesperados y crepusculares del decadentismo. De tales movimientos literarios y de su negatividad lo salvaron dos grandes voces, la de Walt Whitman, para quien el mero hecho de ser es tan prodigioso que ninguna desventura debe excluirlo de una suerte de gratitud cósmica, y la de Robert Louis Stevenson, quien muriera, dirá nuestro autor, en una isla del Pacífico cantando como un pájaro canta en la lluvia. Voces por las que Chesterton determinaría su juventud. Descontento con las corrientes de pensamiento predominantes de su época, el darwinismo, el positivismo y el vitalismo, Chesterton girará su mirada hacia la tradición, particularmente hacia la Edad Media cristiana, donde no aprecia oscuridad, sino fulgor, épica y alegría. Inventó y abrazó, como más tarde otros escritores y todo el movimiento romántico en general, una suerte de nostalgia católica anglosajona como bandera para contraponer los cambios culturales y sociales ligados al fenómeno de la modernidad, llegando a celebrar la jocosidad medieval y la vida feudal, descritas por ejemplo en Chaucer, a quien dedicó también uno de sus ensayos. A la vez que Chesterton abominaba de la reforma protestante y sobre todo del puritanismo. Sin menoscabo de su gran amor por Inglaterra y Francia, Chesterton siempre vio en Roma el centro del mundo. En una de sus cartas leemos: es insensato ir a Roma si no se tiene la convicción de volver a Roma.
Hay un acuerdo unánime de que Gilbert Keith Chesterton era un gran hombre, aparte de un gran escritor. Su grandeza era algo intrínseco y él mismo era total y sinceramente inconsciente de ella. No tenía interés en escribir para la posteridad y nunca se le ocurrió pensar que su obra y su pensamiento permanecerían tras su muerte. Los que le conocieron afirmaron que era imposible no encariñarse con él. Al enterarse de su muerte, por ejemplo, la criada de una familia amiga de los Chesterton dijo con dolor: «Oh señora, nuestro Chesterton muerto. Era una especie de santo, ¿verdad? Solo mirarle cuando le dabas el sombrero te hacía sentir fenomenal». Este obeso gigante no dejó nunca de entregarse al amparo divino. Siempre llevaba su rosario en el bolsillo y se apunta incluso la posibilidad de que tuviera experiencias místicas. Quizás sea más apropiado describirlo como un contemplativo, alguien que siempre estaba pensando en Dios, rezando, aunque para algunos resulte difícil imaginar que un periodista que bebe cerveza y fuma puros pueda ser un contemplativo. Su secretaria y mejor biógrafa, Dorothy Collins, que rápidamente se convertiría en la hija que Gilbert y Frances no pudieron tener físicamente, cometió la indiscreción de confiarnos que antes de iniciar el dictado de sus obras, siempre Chesterton trazaba furtivamente con el humo de su cigarro la señal de la cruz. Durante su última convalecencia, en estado semi-inconsciente, se le oyó decir: «El asunto está claro ahora, está entre la luz y la sombra, cada uno debe elegir de qué lado está». Mientras el sacerdote entonaba el Salve Regina junto a su lecho de muerte, vio la pluma de Chesterton sobre la mesilla de noche, la cogió y la besó. Tras varios días postrado en su cama, Chesterton fallecería el 14 de junio de 1936, al lado de su esposa Frances y de Dorothy. Al reconocerlas en su último despertar, le dijo a su esposa: «Hola, cariño». Y al darse cuenta de que Dorothy también estaba en el cuarto, añadió: «Hola, querida». Fueron sus últimas palabras. Uno de sus biógrafos señala que aunque estas últimas palabras no son las que se esperarían de uno de los más grandes escritores del siglo XX, fueron seguramente apropiadas, ya que transmitían la certeza de un reencuentro y no la tristeza de una despedida. Hasta la semana que viene. Muchas gracias. Cuídense.